La cuarta transformación tuvo una metamorfosis, una muy cínica, por cierto, y yo creo que la hipocresía más descarada es tocar temas sobre dinero, sobre los privilegios, la distancia que hay entre el discurso oficial y la realidad. Citlali Hernández, que fue secretaria de las mujeres y una figura pues, que últimamente ha tenido mucho movimiento dentro de la 4T. Esa mujer que se jacta de haber llegado desde abajo, que porque era pobre, que vivía no sé qué parte de la Ciudad de México y que ella nunca tuvo nada. No sé. Salió a criticar muy indignada en redes sociales a Alito Moreno, el líder del PRI, por gastar $120,000 en Estados Unidos en asesores de imagen, protocolo, fotografías oficiales y reuniones con políticos estadounidenses. Dice Citlali que ese gasto evidencia lo frívolo y alejado que está Alito de la realidad que viven millones de mexicanos. Dice ella que el PRI se mantiene en niveles históricamente bajos de preferencia electoral, precisamente por sus escándalos de corrupción, de privilegios y esta desconexión con la ciudadanía. Yo nada más le quisiera decir a Citlali que recuerde Coahuila, porque el PRI se los llevó de calle a todos. A todos. El problema de la crítica es de quién proviene, el contexto en el que se está formando, porque es tan irónico, tan gruesa como Citlali, que yo creo que se pudiera cortar con un cuchillo. Alito Moreno es cierto, se puede haber gastado los $120,000, su pedo. El señor tenía dinero antes de ser político, venía de una posición muy acomodada, jamás ocultó que no llegó a la política desde la miseria. Lo que realmente duele es que haya políticos que llegaron pobres, como Citlali, como otros muchos políticos de Morena, que ahora sean millonarios, que se dediquen a exhibir a aquellos que ya lo eran. ¿De dónde salió la fortuna de todos esos transformadores? ¿Cómo explican el salto patrimonial tan grande de estos funcionarios que hace apenas unos años vivían de, si acaso, un sueldito, sobrevivían mes a mes, y ahora tienen deudas por 3 millones de pesos y departamentos ahí en la Condesa y departamentos en quién sabe qué otras partes de la Ciudad de México y que se pueden comprar casas en Tepoztlán? Eso es lo que realmente encabrona. Que haya personas que siempre dijeron, es que yo nunca he podido salir del país y ahora viajan 4 años al extranjero, 4 veces al año, perdón, al extranjero, con un estilo de vida que habría hecho encabronar a Andrés Manuel si estuviera en campaña todavía. Vienen desde la cuarta transformación y te hablan de que hay una austeridad republicana con una solemnidad casi religiosa, ya nomás les falta que les prendan unas veladoras. Pero todos los operadores políticos de la cuarta transformación están amasando fortunas, viajan en primera clase, clase confort, porque la primera clase no existe. Viven con un desparpajo, cabrón, que en cualquier otro contexto hubieran sido calificados de fifí. Criticar el gasto de la imagen de Alito es fácil, es muy barato en redes sociales, es redituable, está lleno de términos comunes. Explicar el enriquecimiento de la gente de Morena es imposible sin caer en un silencio cómplice o en las mismas justificaciones que tanto criticaron cuando las usaban en los gobiernos anteriores. Y ese es el núcleo de esta frivolidad de Morena, que son muy selectivos también, hasta para eso. Y se están indignando por los $120,000 que un priista gasta de su dinero en asesores, de vestimenta, en protocolo, pero guardan silencio sobre las fortunas de todos estos morenistas que, según su propio relato, venían del pueblo. Están
están exhibiendo el privilegio ajeno con una lupa enorme y están ocultando el propio bajo una alfombra de compromiso donde guardas toda la basura. Citlali, desde su posición de cuando era secretaria de Estado o ahora que está en Morena, se permite dar lecciones de austeridad y cercanía con el pueblo, mientras forma parte de un gobierno que ha convertido la protección de los suyos en una política de Estado. Mientras que ella, en tan solo 5 años, acumuló 3 millones de pesos de deuda, ¿eh? Ni siquiera que los tenga en efectivo porque los juntó o porque los ganó, no, de deuda. 3 millones de pesos de deuda, compró un departamento. Está haciendo modificaciones todos los años, muy raras, por cierto, en sus declaraciones patrimoniales. El contraste no podría ser más elocuente todavía, porque el PRI es frívolo por gastar en su imagen, pero Morena es muy virtuoso, aunque sus miembros estén multiplicando los patrimonios, sin una explicación que sea convincente. La Cuarta Transformación no está combatiendo privilegios, los está redistribuyendo entre sus amigos. Y luego vienen otra vez y se hacen las víctimas cuando alguien les dice, oigan, está pasando esto. Ay, ¿cómo hablas de mí? ¿Cómo se te ocurre? Mientras se discute todo este alboroto del vestuario, el protocolo de un líder opositor, la violencia en México sigue su curso. No se ha detenido. Ayer encontraron 2 vehículos con 4 cuerpos en las cajuelas. En Tijuana, una ciudad en donde el oficialismo dice que es un ejemplo de la mejora en seguridad. 4 cuerpos torturados en las cajuelas de los autos abandonados. Las víctimas no se han identificado, pero la respuesta del discurso oficial es la misma de siempre. La violencia ya bajó. Las cifras se están ajustando, los cuerpos se los esconden. El mensaje es que todo va en la dirección correcta y bien, pero los cuerpos siguen apareciendo. La diferencia, al parecer, es que ahora se les coloca en cajuelas para que no alteren las estadísticas que se presentan en las mañaneras, en donde esconden los homicidios. Puro teatro, puro pinche circo de estos imbéciles. La violencia no está desapareciendo, solamente se vuelve más discreta para no estorbar el discurso. Claudia Sheinbaum, en medio de todo este panorama que ella misma ha creado, anuncia con un tono humanista la liberación de los presos condenados por robos y delitos menores. La justificación es que las prisiones están saturadas. La necesidad de un esquema humanista de reinserción social. O sea, vamos a reinsertarlos a la sociedad humanistamente, dejando libres a los criminales. Hay que cuidar los derechos humanos, dice ella. Los derechos de los criminales, porque los derechos de las víctimas, como es tradición de este pinche régimen estúpido, están en tercer plano. Le dan mucha importancia a la reinserción de aquellos que delinquen, que cometen crímenes, mientras están minimizando el daño de aquellos que lo padecieron. Es exactamente lo mismo que ocurre con Andy. Los delincuentes de a pie merecen comprensión, libertad anticipada. Los que tienen un apellido poderoso, un blindaje completo. La Cuarta Transformación tiene invertidas las prioridades de la justicia de una manera tan natural que ni siquiera está disimulando. Los presos comunes salen, los intocables se quedan protegidos y todo se presenta como un avance en derechos humanos. La aprobación de la presidenta se está cayendo y no es casualidad. En los estados del norte, que son los más golpeados por la violencia, porque están abandonados, porque les están reduciendo el presupuesto, porque muchos de estos estados son opositores. Hay encuestas muy recientes donde alcanza 24% de popularidad en Baja California, otro 24% en Sinaloa, 25% en Zacatecas, 27% en Sonora. Y mientras desde Palacio Nacional dicen que todo va bien, que la estrategia de seguridad está dando resultados, en una parte del norte del país, los ciudadanos pensamos completamente diferente. La gente que vive el día al día de esas extorsiones, los levantones, los cuerpos en las calles, no se están comprando el discurso con las cifras maquilladas. Pero el gobierno prefiere voltear y te muestra encuestas nacionales
que le son favorables, pagadas por ellas, compradas por ellas. Miren, la presidenta tiene 70% de aprobación. No es cierto. Descartan las encuestas regionales como productos de campaña de desprestigio. Hablan de transformación desde la comunidad de la Ciudad de México, mientras que en la periferia la realidad se niega a cooperar con el relato. Y no faltan ninguna de aquellas revelaciones históricas que la Cuarta Transformación ha preferido archivar porque incomodan su narrativa. Este señor Sergio Villarreal Barragán el Grande, el antiguo brazo derecho de Arturo Beltrán Leiva, ahora testigo protegido ante los fiscales estadounidenses, está hablando de reuniones, de pagos millonarios, maletas de dinero, corrupción de los altos mandos del ejército mexicano. Y entre los señalados aparece Guillermo Galván, un general del ejército mexicano. El mismo Grande está relatando los contactos con generales, operaciones conjuntas, una penetración del narcotráfico hasta los niveles que deberían de dejar en pánico a cualquier gobierno que se diga que es de transformación. Y la pregunta que se queda en el aire es, ¿qué pasó con aquellas líneas de mando después del 2018? ¿Cuántos de estos generales continuaron ascendiendo en su carrera o están ocupando posiciones de poder dentro de las Fuerzas Armadas con los gobiernos de AMLO y ahora con Sheinbaum? La Cuarta Transformación durante años vendió la imagen de unas Fuerzas Armadas que estaban purificadas, recuperadas para el pueblo, ajenas a cualquier corrupción del pasado. Pero una vez más, la realidad es considerablemente más sucia y más crítica, más continua de lo que el discurso oficial lo está admitiendo. Y así es como la Cuarta Transformación tiene como sello distintivo su frivolidad, su indiferencia. Se indignan y hacen un despliegue mediático por el gasto de imagen de la oposición, de un opositor. Pero cabrón, están con sus garras y dientes protegiendo al hijo de Andrés Manuel, que es señalado directamente por los vínculos con el huachicol, con el crimen organizado, entre él y sus amigos del clan. Vienen desde Morena y señalan a los periodistas. Quieren minimizar el daño que eso les está causando, pero se escandalizan cuando la oposición gasta en asesores. Hablan de derechos humanos de los delincuentes comunes, pero les valen madre literalmente las víctimas de la violencia. Dicen que hay una austeridad republicana, la mencionan en sus discursos, pero están protegiendo y tolerando el enriquecimiento de sus amigos y de la gente del movimiento. Mientras tanto, la violencia no baja, solamente se esconde un poco mejor en las cajuelas de los carros, en las cifras oficiales donde, ay, se les olvidó poner 5,000 asesinatos, para que todo el relato de vamos bien se pueda sostener al menos al día de mañana hasta que la vuelvan a cagar en la mañanera. Ese es el resultado de una transformación que se transformó a sí misma. Habían llegado prometiendo que iban a acabar con la corrupción, con los privilegios, con la distancia entre los gobernantes y los gobernados, pero hoy están administrando esos privilegios y lo hacen muy eficientemente. Están protegiendo la dinastía de Andrés Manuel López Obrador. Están convirtiendo cada caraja crítica en un ataque a la soberanía o a los logros del pueblo bueno. Citlali puede venir y señalar a Alito con el dedo moralizante, el dedo de gansito que tiene moralizante, porque sabe que el foco no se va a poner sobre los altos patrimoniales en la riqueza de los de su propio bando. Si son sus amigos, nadie les va a decir, a ellos nadie los va a criticar, Alito sí. Claudia Sheinbaum puede venir a anunciar las liberaciones humanistas de los criminales porque sabe que las víctimas no tienen la misma capacidad de respuesta mediática. El gobierno mexicano puede insistir la cantidad de veces que quiera en que la violencia bajó, porque puede controlar la narrativa y las cifras. Pero el círculo se va a cerrar. Los que llegaron pobres ahora tienen mucho dinero.
Los que ya tenían dinero son exhibidos. Los cuerpos están guardados en las cajuelas. La justicia se aplica nada más hacia afuera de la cuarta transformación. La doble moral que tanto criticaron antes la han perfeccionado hasta convertirlo en una política de Estado, porque así actúan. Critican la frivolidad de aquellos que son opositores mientras están creando la suya propia. Exigen austeridad a todos y se conceden indulgencia a sí mismos. Hablan de un pueblo que, que los admira, mientras cada vez se aleja más de las calles en donde la violencia no está entendiendo los discursos. Y cuando alguien viene y les dice, oigan, esto que estás diciendo está mal, pues te estás contradiciendo a ti misma, vienen y te responden con exactamente el mismo manual de siempre. Son ataques de la derecha, son campañas de desprestigio, es injerencia extranjera. El dinero de los que llegaron pobres se nota más, precisamente porque se niegan a reconocerlo. La violencia que dicen que ya bajó sigue produciendo cuerpos, fosas en todo México. La frivolidad que se ha convertido tan selectiva es el nuevo lenguaje del poder y México ya no requiere de más lecciones de moral desde allá arriba. O sea, no, necesitamos que haya quienes prediquen un país que realmente sea justos para todos, que las personas que están en la transformación dejen de vivir como si la austeridad fuera un eslogan para todos los demás menos para ellos. Pero pedirle eso a este régimen es ser inocente, estúpido, idiota, muy cándido. El espectáculo va a continuar y siempre va a haber más indignación de la gente, más cuerpos, más dinero para aquellos que juraron que nunca lo iban a buscar. Pero está la realidad y la realidad somos nosotros los ciudadanos.